El autor del libro de Génesis, el profeta Moisés, comienza el capítulo 6 del libro de Génesis diciendo: y aconteció. Se narra un escenario por el cual estaba pasando el planeta Tierra en aquel entonces. Y aconteció que la maldad de los hombres era mucha y comenzaron a multiplicarse. Todo aumentó en gran manera. Aumentó la población, aumentó la maldad sobremanera en el planeta Tierra. Y en aquel entonces no habían gobiernos centrales como esta sociedad moderna, pues la gente hacía lo que quería, y si quería una propiedad la tomaba por la fuerza, o si quería tomar la esposa de alguien la tomaba por la fuerza. Todo era por la fuerza y los hombres se divertían en sus hechos de violencia. Comenzaron a matar a los animales, que Dios todavía no había dado órdenes para que el hombre matara animales, y se gozaban en el derramamiento de sangre. Y uno de los graves problemas que enfrentaron los antediluvianos o aquellos primeros hombres que habitaron la tierra fue la abundancia de productos y la sobrepoblación que comenzó en aquel entonces, en aquel sitio frente al huerto del Edén. Recordemos que el huerto del Edén permaneció por varios siglos como testigo allí ocular de todo lo que estaba pasando y para que los hombres se convencieran de lo que había pasado. Aunque en realidad en esta dimensión de pecado los hombres pueden pedir pruebas de que Dios existe, pero continúan con sus pecados porque no lo hacen de corazón para buscar de Dios, sino por complacer su curiosidad. Dice que los hombres también comenzaron a elegir a mujeres entre todas ellas. Había dos descendientes del vientre de la mujer: los descendientes de Caín, los cainitas, y los descendientes de Set, los setitas. Estas dos razas eran diferentes una a la otra, porque en el vientre de la mujer habían dos simientes: la simiente de la serpiente, representada por Caín, y los descendientes de Set o setitas, que eran los descendientes de la mujer. Estas dos razas, al ser tan diferentes, porque una obedecía a Dios y la otra no, comenzaron a mezclarse. Así que los setitas o los descendientes de Set comenzaron a tomar mujeres para sí. Así que vieron que las mujeres de los descendientes de Caín eran hermosas y tomaron esposas, dice el capítulo 6 del libro de Génesis. Probablemente ya la poligamia acentuada en la población antediluviana, y por eso dice que comenzaron a tomar mujeres entre sí, trayendo de gracias a los hogares, pues no es conveniente ese tipo de práctica, porque entonces las familias comienzan a pelear unas a las otras, y no fue el plan de Dios de que el hombre tuviera múltiples esposas, pero ellos, violando el mandamiento, lo hicieron así, creando una raza que violaba los mandamientos de Dios en todas sus formas. Estaban corrompidos hasta la médula. Así que el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre. Como queriendo decir Dios con esta afirmación de que el Espíritu Santo se iba a retirar de la tierra por la maldad de los hombres, porque el Espíritu de Dios no podía convencerlos ni tampoco apartarlos del camino del mal. Así que Dios en su misericordia comenzó a apartarse de los hombres, pero a la misma vez creando un medio de escape para que ellos se arrepintieran de sus malos caminos. Ciertamente Él es carne, dice la palabra, queriendo decir que el hombre deseó hacer todas las cosas malas, pues era carne, somos carne. Pero esa lucha entre el espíritu y la carne estuvo vigente desde el primer momento en que el hombre decidió seguir el camino de Satanás. ¿Por qué? Porque el camino de Satanás es el camino de la desobediencia, y los deseos de la carne, si el hombre no los refrena por la voluntad de Dios, dominan totalmente al hombre. Así que los hechos de violencia y la maldad que habían en el mundo antediluviano continuó por el camino de los deseos de la carne. Ciertamente, Él es carne y sus días estarían contados sobre la faz de la tierra. Dijo el Señor que la edad del hombre, a partir de aquel entonces que Él le reveló a Noé que iba a destruir el mundo,
serían 120 años de gracia sobre la tierra. La vida del hombre definitivamente terminaría porque su derrotero era de continuo al mal y no había manera de pararlo. Los hombres se complacían en sus hechos de violencia y la maldad iba en aumento constante sin parar. Dice también que había gigantes en la tierra. Es un tema un poco que se presta para muchas interpretaciones, pero en realidad la palabra de Dios es bien clara cuando dice que había gigantes en la tierra. Si Dios creó al hombre con una estatura espectacular y especial, era obvio que eran gigantes la mayoría de la población. Pero al comenzar la degradación del hombre, ya en la parte pecaminosa o fuera del huerto del Edén, entonces los genes del hombre ya no eran los mismos como si él hubiese comido del árbol de la vida. Obviamente que se estaba degradando. Y creemos que estaban surgiendo visible dos razas o dos tipos de hombres. Aquellos que descendían de Adán directamente, todos descendían de Adán directamente, pero que heredaban esas características gigantescas que tenía Adán y toda la lozanía y fortaleza del hombre. Pero otros hombres nacían más débiles y de una estatura menor que los primeros. Y entonces los que tenían esa estatura posiblemente buscaban a los que tenían esa estatura. Por eso dice que había gigantes en la tierra, refiriéndose a que Adán fue creado con esa estatura gigantesca, porque todo en la tierra era diferente en el huerto del Edén a lo que ya comenzó a vivir el hombre fuera de la tierra cuando ya comenzó a multiplicarse en la parte ya de la dimensión del pecado. Así que los hombres no solamente comenzaron a disminuir en estatura, sino también comenzaron a hacer cosas que no estaban ni siquiera en la imaginación de ninguno de ellos. La violación a las leyes de Dios, la complacencia a los apetitos carnales y el desenfreno de la sociedad como tal. Se arrepintió Jehová, dice la palabra, al ver este escenario de cosas pecaminosas que comenzaron a ocurrir en la joven humanidad. Realmente dice que Dios se arrepintió, o mejor dicho, en otras palabras, le dolió en su corazón, porque Dios no tiene de qué arrepentirse, obviamente. Al ver tanta maldad, el Espíritu de Dios se entristeció, y por eso dice que dijo el Señor, raeré, que quiere decir extinguiré a los hombres de la tierra que he creado juntamente con las bestias y los árboles y toda la naturaleza. Pues todo eso era parte, era un conjunto de la creación. Así que la tierra era la morada del hombre, obviamente tenía que ser también alterada por la decisión de Dios. Y se entristeció el Señor en su corazón al ver la maldad de los hombres, que era de continuo al mal. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Es bueno señalar que esta palabra gracia aparece aquí en el Antiguo Testamento, pero también aparece en el Nuevo Testamento, y las dos tienen la misma significación. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En otras palabras, Noé fue un hombre honesto. Noé fue un hombre que realmente vivió a la altura de lo que Dios esperaba de los hombres de aquella época. No era fácil para él abstenerse de todas las tentaciones y la presión que había en el mundo antediluviano. Notemos algo muy importante, que Noé era bisnieto de Enoc, que 69 años antes de él nacer fue transportado al cielo por su fidelidad a Dios. Así que también él vivió en una familia donde se adoraba al Dios verdadero. Era nieto de Matusalén, que fue un hombre fiel a Dios, y su padre fue Lamec, ambos patriarcas fieles a Dios. En ese ambiente se crió Noé, y en ese ambiente de fidelidad a Dios, el Señor dice que lo vio un hombre honesto. No era que era diferente a los otros hombres antediluvianos en el aspecto físico, sino que era un hombre justo, y era un hombre que trató de hacer lo mejor en su generación. Y Dios le ordenó que hiciera un arca o un barco gigantesco para salvar a la humanidad, o para repoblar la tierra después del diluvio, juntamente con toda la naturaleza que le iba a llevar al arca. Y aquel gran proyecto fue encomendado a aquel hombre que fue fiel a Dios, aquel hombre que en medio de la tortura de vivir en un mundo lleno de pecado y de maldad, fue fiel a Dios. La presión que había
era constante, pero Noé no hizo igual que Lot. Lot y su esposa y su familia se enamoraron de Sodoma. Y por eso vemos tanta vacilación de Lot cuando el Señor les reveló el plan que tenía o la catástrofe que iba a ocurrir en Sodoma. Así que cuando los ángeles le dijeron que Sodoma iba a ser destruida, Lot y su familia se turbaron. Y como estaban tan acostumbrados a vivir en aquel lugar, Lot echó a perder a su familia, vacilando al salir y dilatando su salida. E inclusive le dijo a los ángeles que le dieran una oportunidad para quedarse en la ciudad de Bela, que era una ciudad pequeña, y que allí él podía salvar su vida porque las montañas estaban muy lejos y el castigo de Dios ya venía y él no tenía oportunidad o no iba a tener oportunidad de llegar a aquel lugar. Pero el mandato de Dios a Noé fue diferente, porque Noé obedeció inmediatamente por fe. Él y sus hijos comenzaron aquel gran proyecto. Noé era un hombre en aquel entonces muy influyente y un líder en la sociedad antediluviana. Si no, hubiese sido imposible crear aquel proyecto durante 120 años. No solamente de madera, sino la logística de dónde iban a ir todos los animales, todas las semillas y las plantas que él iba a entrar allí en el arca para repoblar la tierra y también a sembrarla de nuevamente. Porque la catástrofe sería tan terrible que la tierra quedaría totalmente destruida. La tierra, al estar llena de violencia, Dios le dio 120 años de gracia al hombre. Nacimos en una generación donde la maldad no había estado tan en aumento como ahora. Cuando veíamos un crimen o escuchábamos que pasaba algo malo, nos sorprendíamos y pasábamos hasta varios años comentando ese hecho de sangre. Sin embargo, ahora la humanidad ha perdido la capacidad de sorprenderse y los hechos de sangre no solamente pasan en series televisivas, sino en nuestras narices y en toda la sociedad que está corrompida. Tráfico de humanos, guerras por todos los lugares, terremotos, amenazas de hambruna, hombres sin misericordia acumulan fortunas inmensas, dejando a cientos de millones de personas en la hambruna o en la pobreza. Pueden dejarme sus comentarios ahí en la caja de comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿En verdad había tanta maldad en el mundo antediluviano que fue necesario que Dios destruyera aquel mundo? Nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, dice que como los días de Noé, así sería la segunda venida del Hijo del Hombre. Y es que realmente los acontecimientos que pasaron en el mundo antediluviano también están aconteciendo ahora. No se olviden de que sacamos video cada semana. Así que pueden inscribirse a nuestro canal y compartan nuestros videos con su familia y sus amigos para que ellos también sepan si el diluvio fue verdad o mentira. Un abrazo virtual a todos.